Y la bofetada en el faro escondido. La bofetada resonó en el faro escondido con una violencia sorda y antinatural. Un sonido que el mármol, la cristalería fina y el suave jazz de la noche absorbieron antes de que el silencio absoluto lo ahogara todo. La cena de aniversario de los Alcázar se detuvo instantáneamente, como si un rayo invisible hubiera congelado los 50 movimientos de los comensales presentes. Elena Sofía Morales, 30, su rostro pálido marcado por el impacto, se sentó inmóvil. Su mano se dirigió instintivamente a la mejilla que comenzaba a arder, mientras sus gafas de montura delgada se deslizaban de su rostro y caían con un chasquido al suelo de baldosas pulidas. Llevaba 7 meses de embarazo, una condición que solo realzaba la luminosidad frágil de su piel, a pesar del agotamiento físico y emocional que sentía. Ella miró a través de la mesa ricamente puesta a su esposo, Ricardo Javier Alcázar, 40. Su rostro permaneció impasible, desprovisto de cualquier atisbo de remordimiento, solo una irritación fría de que su esposa lo hubiera forzado a actuar de esa manera delante de tanta gente. «Recógelas. Ya», ordenó Ricardo Edward Whitmore III con la voz baja y cortante, que reservaba para sus subordinados más incompetentes en la firma de inversiones. Sus ojos de acero gris no reflejaban nada más que fastidio, porque ella hubiera creado una escena. «Y deja de poner esa cara patética. La gente está mirando». El restaurante de lujo se había sumido en una quietud inquietante, interrumpida solo por el suave murmullo del jazz que salía de los altavoces ocultos y el rítmico, pero ahora ominoso, choque de las olas contra los acantilados. El faro escondido estaba encaramado en una elevación con vistas al Atlántico. Sus ventanales de suelo a techo ofrecían una vista impresionante que solía hacer de este el lugar más codiciado de la costa. Esta noche, sin embargo, esos mismos ventanales reflejaban los rostros atónitos de los clientes que acababan de presenciar un acto de violencia que los perseguiría durante semanas. Las manos de Elena temblaron mientras se inclinaba, su vientre abultado haciendo que la simple tarea de recuperar sus gafas fuera casi una tortura. El bebé pateó frenéticamente dentro de ella, como si estuviera respondiendo a su frecuencia cardíaca elevada y a la oleada de adrenalina que recorría su cuerpo. Ella ya había sentido esto antes, la forma en que su hijo no nacido parecía percibir el peligro. «Feliz aniversario para nosotros, ¿verdad, Elena?», murmuró Ricardo, enderezando con calma su corbata de seda, como si los últimos 5 minutos no hubieran existido. A sus 40 años, se movía con la confianza de un hombre que nunca había enfrentado consecuencias reales. Familia de la vieja guardia, educación de élite, una oficina con vistas al puerto y una esposa embarazada que había aprendido a callar. Hasta esta noche. Voy. El punto de ruptura. La noche había comenzado como tantas otras durante sus 3 años de matrimonio. Ricardo había elegido el lugar, había ordenado por ambos sin consultarle y había pasado el primer plato, detallando los fracasos de Elena como esposa y futura madre. Su aumento de peso por el embarazo lo asqueaba. Su incapacidad para mantenerse al día con sus obligaciones sociales lo avergonzaba. Pero la chispa que encendió la llama fue su sugerencia de tomar una licencia de maternidad antes de lo planeado. El doctor dijo que el estrés podría afectar al bebé, había susurrado Elena, con la esperanza de que él entendiera. Mi presión está alta y le preocupa un parto prematuro si no reduzco la velocidad. Ricardo la había agarrado de la muñeca bajo la mesa, sus dedos presionando el punto del pulso hasta que ella jadeó.
Trabajarás hasta que nazca, y lo harás con una sonrisa en tu rostro. ¿Me entiendes? No permitiré que mi esposa parezca débil frente a mis colegas y clientes. Fue entonces cuando ella cometió el error. En lugar de asentir y disculparse, como había sido entrenada a hacer durante meses de condicionamiento sistemático, Elena encontró una chispa de su antigua voluntad, enterrada bajo capas de miedo y cumplimiento. No soy tu empleada, Ricardo. Soy tu esposa y llevo a tu hijo. Merezco un poco de consideración y respeto. Las palabras flotaron en el aire por 3 segundos exactos antes de que la palma de Ricardo se conectara con su mejilla. 3. La intervención del chef cuando Elena finalmente logró recuperar sus gafas, ayudada por un camarero visiblemente preocupado, se dio cuenta de los teléfonos apuntando en su dirección. Ricardo acababa de exponerse al mundo, pero al mirarlo a los ojos, vio que no le importaba. La máscara se había deslizado por completo. «Señoras y señores, disculpen la molestia», anunció Ricardo al comedor, su voz clara y autoritaria. «Mi esposa está teniendo algunas dificultades con las hormonas del embarazo. Estoy seguro de que lo entienden». El jadeo colectivo fue audible. Incluso entre un grupo de personas acostumbradas a ignorar verdades incómodas, Ricardo había cruzado una línea. Varias mujeres se apartaron de sus mesas, sus manos moviéndose protectoramente hacia sus propios vientres. Elena sintió la vergüenza habitual, la voz de Ricardo en su cabeza diciéndole que de alguna manera esto era su culpa. Pero el bebé volvió a patear, más fuerte esta vez, y algo más profundo que el miedo se despertó. Este pequeño ser merecía entrar a un mundo donde la violencia no se explicaba como dificultad hormonal. «Ricardo», dijo en voz baja, pero más firme de lo que se sentía. «Creo que deberíamos irnos a casa». «Nos iremos cuando yo decida», replicó, cortando su pato. Fue entonces cuando ella notó que él se acercaba a su mesa. Mateo Andrés Morales, 35, su hermano mayor, se movía por el comedor, con el paso decidido de alguien que había pasado años navegando zonas de guerra. A pesar de haber cambiado su carrera militar por la cocina, el ex miembro de las Fuerzas Especiales aún se movía con una intensidad enfocada. Mateo había construido el faro escondido desde cero y trataba a su hermana como lo más preciado del mundo. Esta noche, parecía preparado para la guerra. «Elena», dijo Mateo suavemente al llegar a la mesa. Su voz era la calma controlada que cualquier veterano reconocería como una señal de advertencia. Sus ojos recorrieron la mejilla enrojecida, sus manos temblorosas, su postura defensiva. «Mateo, qué maravilla verte», replicó Ricardo sin inmutarse. «Felicidades por otra excelente cena, aunque debo decir que el servicio ha sido un tanto deficiente esta noche». La mirada de Mateo nunca abandonó el rostro de su hermana. «Elena, ¿estás bien?» «Ella está perfectamente», respondió Ricardo por ella, «y agradecería que volvieras a tu cocina para que podamos terminar nuestra cena de aniversario en paz». Mateo se tensó. «Señor», dijo, y la única palabra contenía un volumen de restricción. «No le estaba hablando a usted». Ricardo dejó el tenedor. «Me acabas de decir lo que puedo o no puedo decir sobre mi propia esposa». Le hice una pregunta a mi hermana. Me gustaría escuchar su respuesta. «Tu hermana», Ricardo rió. «Déjame explicarte algo. Cuando una mujer se casa, su identidad le pertenece a su marido. Elena me responde a mí, no a un simple cocinero glorificado». El insulto colgó en el aire. Elena observó el músculo de la mandíbula de su hermano palpitar 1, 2 veces, antes de quedar perfectamente inmóvil. Este era el control frío y calculado de alguien que había aprendido a canalizar la rabia en precisión mortal. «Ricardo, por favor,
susurró Elena. Vámonos a casa. No nos iremos a ninguna parte, espetó. Querías hacer una escena frente a tu hermano. Bien. Déjale ver exactamente la clase de esposa que criaron. Eres una decepción desde el día en que me casé contigo. Débil, emocional y constantemente quejándote. Creí que el embarazo te haría más agradecida, pero te has vuelto aún más patética. Cada palabra golpeó a Elena. ¿Crees que llevar a mi hijo te da algún tipo de poder sobre mí? Continuó Ricardo. Déjame recordarte algo, cariño. Soy dueño de ti. Soy dueño de esta patética vida que crees que has construido. Tu trabajo, tu coche, tu ropa, todo te pertenece. Y cuando nazca este bebé, también seré dueño de él. Ya basta. La voz de Mateo era un corte a través de la tiranía de Ricardo. Disculpa, dije que ya basta. Mateo dio un paso, y ese pequeño movimiento llenó todo el espacio con una potencial violencia. No le hablará así a mi hermana en mi restaurante, ni en ningún otro lugar. Ricardo se rió genuinamente. ¿Tienes idea de quién soy? ¿Sabes lo que puedo hacer con tu proyectito de vanidad con una sola llamada? Podría hacer que te cierren esto mañana. Yo sé lo que creo, dijo Mateo con calma. Creo que usted nunca ha estado en una pelea en su vida. Creo que golpeó a mi hermana embarazada porque sabía que ella no podía devolverle el golpe. Creo que usted, con todo su dinero y apellido, es la excusa más patética de hombre que he encontrado en mi vida. Ricardo se puso de pie tan rápido que su silla se volcó. ¿Cómo te atreves a hablarme así? ¿Sabes quién es mi familia? Gente como yo, preguntó Mateo, y una sonrisa fugaz tocó sus labios. Usted se refiere a la gente que sí ha luchado por algo que importa. A la gente que sabe la diferencia entre la fuerza real y los patéticos arrebatos de poder de los niños mimados. Mateo estaba lo suficientemente cerca ahora como para que Ricardo tuviera que mirar hacia arriba. Ricardo había pasado su vida en salas de juntas, Mateo en zonas de combate. Esto es lo que va a pasar, dijo Mateo en voz baja. Usted se disculpará con mi hermana, dejará este restaurante y nunca más volverá a tocarla. No puedes decirme qué hacer. Ella es mi esposa, mi propiedad. Haré lo que quiera con ella, y no hay nada que tú o nadie más pueda hacer para detenerme. La admisión fue capturada por docenas de teléfonos. Propiedad, repitió Mateo. ¿Acabas de llamar propiedad a mi hermana embarazada? Fue entonces cuando Ricardo cometió el error fatal. Intentó empujar el pecho de Mateo con ambas manos. Aléjate de nosotros, basura inútil, fuera de mi vista antes de que te arreste por acoso. Mateo no se movió. Ricardo podría haber estado empujando una montaña. El aire en el restaurante cambió. Señor, acaba de cometer el error más grande de su vida. Burr. El cálculo de la fuerza. 50 testigos observaron cómo Mateo fijaba su mirada en las manos de Ricardo. Con una precisión líquida, la mano de Mateo se cerró alrededor de la muñeca de Ricardo, sosteniéndolo con una fuerza controlada que hablaba de años de entrenamiento. «Cuid sus manos», dijo Mateo, con la inconfundible autoridad de alguien acostumbrado a dar órdenes en situaciones de vida o muerte. Ahora, el intento de bravuconería de Ricardo se evaporó. Por primera vez en su vida privilegiada, fue superado físicamente por alguien que no podía ser intimidado por su nombre. «Suéltame, esto es asalto, haré que te arresten», exigió Ricardo. «Usted me puso las manos encima primero», replicó Mateo, inmutable. «Delante de 50 testigos, después de golpear a mi hermana embarazada en mi restaurante. Diría que mi respuesta ha sido notablemente contenida». Travis, el socio de Mateo, apareció. La gerente, Maureen, confirmó que la policía ya venía. El rostro de Ricardo palideció al darse cuenta de las implicaciones. Videos virales, registros policiales, su imagen destrozada.
Esto es ridículo. Yo me estaba defendiendo, balbuceó. En realidad, dijo una voz clara desde una mesa cercana, grabé el incidente completo. ¿Quiere que lo reproduzca? Era una anciana elegante. Yo también, añadió un joven. Lo publiqué en vivo en mis cuentas. 60,000 seguidores, creciendo minuto a minuto. El color abandonó por completo el rostro de Ricardo. Su momento de furia incontrolada había sido transmitido al mundo. Usted no entiende, dijo desesperadamente. Ella es mi esposa. Esto es un asunto privado de familia. Entiendo perfectamente, replicó Mateo. Usted golpeó a mi hermana embarazada en mi restaurante. No hay nada privado en el asalto público. Mateo dio un paso más, y Ricardo retrocedió instintivamente. Usted claramente no entiende, continuó Mateo. Pasé 8 años en las fuerzas especiales. Estoy entrenado para neutralizar amenazas con la máxima eficiencia y el mínimo daño colateral. Ahora mismo, frente a todos estos testigos, usted representa un peligro claro y presente para mi hermana y su hijo. La única razón por la que sigue consciente es porque yo elijo que sea así. La única razón por la que no está en el suelo con varios huesos rotos es porque respeto demasiado a mi hermana como para traumatizarla más con violencia innecesaria. Ricardo abrió la boca para hablar, pero Mateo levantó un dedo, deteniéndolo tan efectivamente como un grito. Pero entienda esto muy claramente, continuó Mateo, su voz bajando a un susurro mortal. Si alguna vez, y digo alguna vez, le pone una mano encima a mi hermana de nuevo, si la amenaza, la intimida o le causa un momento de miedo o dolor, me olvidaré de las consecuencias legales y las reglas de enfrentamiento civil. Lo casaré y le enseñaré exactamente lo que 8 años de entrenamiento de operaciones especiales pueden lograr cuando se aplican con motivación personal. Ricardo asintió, su arrogancia completamente evaporada. Bien, ahora va a disculparse con mi hermana y luego va a dejar este restaurante. Elena, que había permanecido congelada, sintió una fuerza surgir. Ricardo, dijo tranquilamente, creo que deberías irte. Te estás poniendo de su lado, en contra de tu propio marido. Me estoy poniendo del lado de alguien que nunca me ha golpeado, replicó Elena, y la simple declaración fue más poderosa que cualquier acusación. Me estoy poniendo del lado de alguien que me protege en lugar de herirme. Cuando las sirenas se hicieron ensordecedoras, Ricardo se dio la vuelta y se apresuró hacia la salida. Pero al llegar a la puerta, se giró. Esto no ha terminado, repitió, la amenaza inconfundible. Ni de cerca. Falta la emergencia en la maternidad. La emergencia en maternidad. El detective Ortiz tomó el control de la escena. Elena le dijo automáticamente que no había sido tan malo. La reacción instintiva de una víctima. Mateo intervino. Detective, lo que presenciamos no fue un malentendido. Fue un asalto directo de un hombre con un historial de intimidación. Justo entonces, doña Carmen Morales, 58, su madre, irrumpió en el restaurante. Al ver la cara de su hija, el dolor la invadió. «Oh, cariño, ¿qué te hizo?» El ver a su madre quebró la compostura de Elena. «Lo siento», susurró. «Debí haber tenido más cuidado». «¡Basta!», dijo doña Carmen firmemente. «Esto no es tu culpa. Nada justifica lo que pasó». Como si fuera convocado por sus palabras, Elena jadeó y se dobló, agarrándose el abdomen mientras un dolor agudo la atravesaba. El bebé se quedó ominosamente quieto. «Algo anda mal», dijo Elena, su voz tensa por el miedo. Mateo la cargó. «Necesitamos llevarla a un hospital ahora». Cuando salían, Isabel Alcázar, la abogada y hermana de Ricardo, apareció, flanqueada por guardias de seguridad del hospital. «¿A dónde cree que va con la esposa de mi cliente?», exigió Isabel. Mateo no se detuvo. «Quítese de mi camino»,
dijo en voz baja. Isabel se hizo a un lado a pesar de su bravuconería. Ricardo intentó una última jugada. Elena, volverás a casa conmigo ahora. Podemos manejar esto en privado. Elena levantó la cabeza del hombro de Mateo y miró directamente a su marido. No iré a ninguna parte contigo, Ricardo. Iré al hospital para asegurarme de que nuestro bebé esté a salvo, y luego decidiré qué pasará. Pero nunca jamás volveré a ponerme a mí o a este niño en una posición en la que puedas hacernos daño. Las palabras golpearon a Ricardo. Por primera vez, pareció darse cuenta de que podría perder el control de su esposa. «No puedes dejarme», dijo, por primera vez sonando genuinamente desesperado. Pero Mateo ya la llevaba hacia el coche, alejándola del hombre que había pasado 3 años destruyendo su seguridad. En el estacionamiento, Elena gritó cuando otra ola de dolor la golpeó. El bebé permaneció inquietantemente quieto. «Conduce rápido, mamá», dijo Mateo, subiendo al asiento trasero. «Creo que se nos está acabando el tiempo». Sí. El alcance de la influencia. En la sala de emergencias, la doctora Chen estabilizó a Elena y la conectó a un monitor fetal. Las contracciones eran reales. El estrés había desencadenado el trabajo de parto. Señora Morales, las complicaciones inducidas por el estrés son muy graves, explicó la doctora. Lo que pasó esta noche no solo fue criminal, fue potencialmente mortal para usted y su hijo. Elena automáticamente quiso llamar a Ricardo. Pero es el padre. Él tiene derecho a saber. Mateo la detuvo. Él perdió sus derechos cuando te puso en peligro. Ahora solo importa tu salud. Isabel Alcázar apareció de nuevo, exigiendo acceso para coordinar la atención médica con los médicos preferidos de la familia y amenazando a Elena con cargos por informes falsos. Mateo se interpuso. Ya le dijimos que se fuera. Si sigue acosando a mi hermana mientras recibe tratamiento médico, me aseguraré personalmente de que se una a su hermano enfrentando cargos criminales. Isabel intentó su táctica habitual. Mi cliente es un hombre respetado sin antecedentes. La memoria puede no ser fiable durante situaciones traumáticas. Sugiere que 50 testigos y múltiples grabaciones de video también sufren de memoria poco fiable, preguntó el detective Ortiz. Nunca he visto un caso de violencia doméstica más claro en mis 20 años de carrera. Isabel intentó suavizar el golpe. Ricardo está bajo mucho estrés. A veces los hombres buenos toman malas decisiones. Los hombres buenos no golpean a mujeres embarazadas, replicó Mateo con absoluta finalidad. Nunca, bajo ninguna circunstancia. Antes de que Isabel pudiera responder, Elena sufrió otra contracción violenta. La doctora Chen ordenó sacar a todos excepto a la familia inmediata. Mientras era escoltada hacia afuera, Isabel le dijo a Mateo: «Mi familia tiene recursos que usted no puede imaginar. Si cree que puede destruir la vida de mi hermano por un momento de mal juicio, está muy equivocado». Mateo la miró. Su hermano destruyó su propia vida en el momento en que eligió golpear a mi hermana. Yo solo me estoy asegurando de que haya consecuencias. Mientras tanto, Ricardo, sentado en su mansión, veía los videos volverse virales, dándose cuenta de que había perdido lo más importante que poseía, el miedo de su esposa. Eso era un problema que requería una solución. El detective Manuel Ortiz regresó a la habitación de Elena en el hospital, con el rostro sombrío. Ella, aunque pálida, asintió para que él continuara, mientras Mateo se mantenía protectoramente cerca. «Primero, las buenas noticias», dijo Ortiz. «Tenemos pruebas abrumadoras del asalto, múltiples grabaciones de video, docenas de testigos y pruebas físicas, incluyendo la marca de la mano en su rostro. La oficina del fiscal ya ha aprobado cargos por violencia doméstica, agresión y peligro público». «¿Y las malas noticias?», preguntó Mateo, leyendo algo en el tono del detective.
La familia de su esposo ha contratado a Morrison, Sterling y Asociados. Son la firma de defensa criminal más cara de la costa oeste y se especializan en hacer desaparecer los problemas de sus clientes adinerados. Ya han presentado mociones alegando que el incidente fue combate mutuo, que usted provocó la altercación y que los videos no cuentan la historia completa. Elena sintió que el miedo conocido se hinchaba en su pecho. ¿Pueden hacer eso? ¿Pueden hacer que esto desaparezca? No fácilmente, respondió Ortiz, pero pueden hacerlo costoso, lento y traumático para usted. Atacarán su carácter, sus motivos, su credibilidad. Afirmarán que usted es una esposa inestable y vengativa que intenta destruir la reputación de su marido por ganancias financieras. Mateo se apartó de la ventana, su expresión fría y enfocada. Detective, ¿cuáles son nuestras opciones para proteger a mi hermana del acoso legal mientras se recupera de estas complicaciones? La orden de restricción ya está en vigor, lo que significa que Ricardo no puede acercarse a ella. El hospital, su trabajo o la casa de cualquier familiar, pero sus abogados pueden continuar su investigación. Hay algo más, continuó Ortiz, consultando sus notas. Ricardo ha estado haciendo declaraciones preocupantes desde que salió del restaurante. Según testigos, ha hablado de cómo este incidente arruinará su vida y la reputación de su familia. Ha mencionado que algunas personas merecen lo que les suceda cuando destruyen a hombres inocentes. La amenaza implícita flotó en el aire. Mateo entendió el lenguaje de la violencia y la represalia. La protección que pueden proporcionar es limitada, ¿verdad? Unidades de patrulla aumentarán su presencia, pero si alguien con los recursos de Ricardo quiere causar problemas, puede ser difícil de prevenir, admitió el detective. 2. El equipo de asalto culinario. El equipo de asalto culinario. Mateo abandonó el hospital al amanecer, asegurándose de que Elena y el bebé estuvieran estables y de que doña Carmen mantuviera una vigilancia constante. Condujo por las calles vacías, con el propósito enfocado de quien transiciona del modo defensivo a las operaciones ofensivas. 3 años de abuso exigían más que cargos criminales. Exigía una planificación estratégica. Travis Burns ya lo esperaba en el faro escondido, junto con 2 hombres que compartían la inconfundible disciplina militar. Javier Martínez, un ex-marine y especialista en reconocimiento, y Daniel O'Connor, el antiguo líder del equipo de Mateo en Afganistán. ¿Cómo está Elena?, preguntó Travis de inmediato. Estable por ahora. Pero Ricardo no se irá en silencio. Su familia ha contratado al equipo legal más caro y ya están trabajando para desacreditarla. Ya están afirmando que ella provocó el incidente. La voz de Mateo llevaba el cansancio de quien ha funcionado con adrenalina pura. Javier consultó su ordenador portátil. Los videos han sido compartidos más de 2 millones de veces. Hay un apoyo masivo hacia Elena, pero la gente de Ricardo ya está trabajando para controlar la narrativa. Ricardo Javier Alcázar es el tipo de hombre que nunca ha enfrentado consecuencias reales, dijo Mateo, sirviéndose café. Dinero viejo, educación de élite, conexiones que lo han protegido toda su vida. No más. Los de Elite Security Solutions me llamaron, dijo Travis. Alguien ha estado haciendo preguntas sobre tu historial y las finanzas del restaurante. Registros financieros, antecedentes de los empleados, inspecciones de sanidad, el tipo de investigación exhaustiva que sugiere que buscan puntos de presión para explotar. Javier se dirigió a Mateo. Hermano, tienes que entender lo que estás enfrentando. Los Alcázar no son solo ricos. Están conectados a niveles que la mayoría de la gente ni siquiera puede imaginar. Su abuelo fue un juez federal. Su padre está en las juntas directivas de 3 grandes corporaciones
y 2 comités bancarios federales. Su tío es un senador retirado. Ellos hacen desaparecer los problemas. Daniel añadió. En 1995, un primo de Ricardo fue arrestado por agresión sexual. Los cargos se retiraron después de un acuerdo. En 2003, el hermano de Ricardo estuvo involucrado en un atropello y fuga mortal. El hermano recibió 2 años de libertad condicional. Tienen un patrón: destruir víctimas. Entonces, ¿qué sugieres?, preguntó Mateo. Lucharemos con sus propios métodos, respondió Javier. Recopilación de inteligencia, puntos de presión, apalancamiento. Encontraremos los esqueletos que la familia Alcázar ha estado escondiendo y nos aseguraremos de que entiendan que proteger a Ricardo significa exponerse al mismo tipo de escrutinio que planean usar contra Elena. Lo haremos correctamente, sentenció Mateo, sin vigilancia ilegal, sin allanamiento de morada, sin métodos que puedan comprometer el caso penal contra Ricardo. De acuerdo, dijo Daniel, pero hay muchos registros públicos, historiales de redes sociales, conexiones de negocios y relaciones personales que nos dirán lo que necesitamos saber. Si los Alcázar quieren jugar duro, tienen que entender que no son los únicos con recursos y experiencia. El ultimátum telefónico. Justo entonces, el teléfono de Mateo sonó. El identificador mostró el número de la oficina de Isabel Alcázar. Mateo puso la llamada en altavoz. Señor Morales, soy Isabel Alcázar. Creo que debemos tener una conversación para resolver esta situación, de una manera que proteja los intereses de todos, incluida la estabilidad a largo plazo de su hermana. Señora Alcázar, replicó Mateo, la estabilidad a largo plazo de mi hermana estaría mejor servida si su hermano enfrenta las consecuencias legales completas por sus acciones y se mantiene alejado de ella permanentemente. Señor Morales, entiendo que está enojado, pero debe considerar las realidades prácticas. Mi hermano está dispuesto a aceptar responsabilidad por su mal juicio, buscar terapia para el manejo de la ira y proporcionar un apoyo financiero generoso para su hermana y el bebé. A cambio, pediremos que ella no prosiga con los cargos criminales que podrían destruir su carrera y reputación. Mateo casi podía oír las amenazas no dichas, y si ella rechaza su generosa oferta, entonces nos veremos obligados a defender a mi hermano vigorosamente, lo que significa exponer cada aspecto de la vida de su hermana al escrutinio público. Sus dificultades financieras antes del matrimonio, su historial de depresión y ansiedad, su dependencia de los ingresos y el estatus social de mi hermano. Argumentaremos que ella orquestó este incidente para ganar influencia en un potencial acuerdo de divorcio. Javier, Daniel y Travis intercambiaron miradas. Habían oído esta amenaza antes. Rindan o enfrenten la destrucción total. Señora Alcázar, dijo Mateo, con la voz paciente de quien explica un concepto a un niño. Déjeme asegurarme de que entiendo su posición. Usted amenaza con destruir la reputación y la salud mental de mi hermana embarazada si ella no permite que su hermano escape a las consecuencias por cometer violencia doméstica frente a 50 testigos. Estoy explicando las realidades legales de una situación compleja, respondió Isabel, aunque su voz había perdido parte de su confianza inicial. Entonces, supongo que nos veremos en la corte, respondió Mateo. Y señora Alcázar, quizás quiera pasar algún tiempo investigando mis antecedentes antes de decidir hasta dónde quiere escalar esta situación. No soy un civil asustado que puede ser intimidado por amenazas legales y asesinato de carácter. Mateo colgó y miró a su equipo. Acabamos de declarar la guerra a una de las familias más poderosas de la costa oeste. Quien quiera irse ahora tiene mi completo entendimiento. Hermano, no sobrevivimos a Kandahar
para dejar que un niño rico aterrorice a tu familia, dijo Javier, sonriendo. ¿Cuándo empezamos? Javier, quiero que empieces con los negocios de Ricardo. Cualquier violación de la CC, irregularidades fiscales, asociaciones cuestionables. Daniel, concéntrate en el historial legal de la familia. Cada demanda, cada acuerdo, cada vez que usaron su influencia para hacer desaparecer los problemas. ¿Y yo? Preguntó Travis. Tenemos que asumir que ya nos están vigilando, dijo Mateo. Investigadores privados, vigilancia electrónica. De ahora en adelante, operamos bajo el supuesto de que todo lo que hacemos y decimos está siendo grabado y analizado. Fue la violación de la orden de restricción. La doctora Chen dio el alta a Elena con instrucciones estrictas de reposo. En lugar de regresar a su apartamento compartido, Mateo la condujo a una casa de seguridad que Daniel había arreglado a 20 millas tierra adentro, lejos de los lugares frecuentados por Ricardo, protegida por un sistema de seguridad de primer nivel. Siento que estoy huyendo, dijo Elena, mientras Mateo la ayudaba a salir del coche. Esto es quedarte con vida, replicó doña Carmen. Hasta que el caso se resuelva, tienes que estar donde él no pueda encontrarte. Mateo estaba a punto de responder cuando sonó su teléfono. Era Travis, del restaurante. Mateo, tenemos un problema. Ricardo acaba de aparecer con una orden judicial exigiendo acceso a nuestras grabaciones de seguridad de anoche. Está firmada por un juez Harrison Alcázar, mismo apellido que Ricardo. Creo que esta es la conexión familiar de la que nos advirtió Javier. No entreguen nada hasta que nuestro abogado revise esa orden, ordenó Mateo, poniendo la llamada en altavoz para que Elena y doña Carmen pudieran escuchar. Hecho. Pero Mateo, hay algo más, dijo Travis. Mientras Ricardo estaba aquí exigiendo las imágenes, alguien entró en el apartamento donde ustedes vivían antes. No se llevaron nada, pero el lugar fue registrado a fondo. Trabajo profesional. Apenas hay signos de entrada forzada. El rostro de Elena palideció. Nos encontraron donde solías vivir, corrigió Mateo, pero su voz llevaba la comprensión sombría de quien reconoce tácticas de escalada. Menos mal que te mudamos aquí en lugar de allí. Esto se está saliendo de control, dijo doña Carmen. Tal vez deberíamos considerar la oferta de Isabel de resolver esto en privado, si eso significa proteger a Elena y al bebé de este tipo de acoso. ¡Mamá, no! La voz de Elena tenía una fuerza sorprendente. Si cedemos a sus amenazas ahora, Ricardo sabrá que puede controlarme para siempre. Nuestro hijo crecerá viendo a su padre salirse con la suya, con la violencia porque su familia tiene dinero. Pasé 3 años con miedo a él. No voy a enseñarle a nuestro hijo que los abusadores ganan cuando tienen suficiente dinero y abogados. Mateo sintió una oleada de orgullo. Su hermana había encontrado el coraje que 3 años de abuso sistemático habían tratado de destruir. Justo entonces, su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Señor Morales, soy Isabel Alcázar. Creo que tenemos que reunirnos en persona. La situación se está volviendo más complicada de lo que mi hermano inicialmente entendió. Localización neutral. Solo nosotros dos. Mateo le mostró el mensaje a Elena. ¿Qué piensas? Pienso, dijo Elena lentamente, que Isabel ha pasado su carrera limpiando los desastres de Ricardo, sin tener que mirar directamente a sus víctimas. Verme en esa cama de hospital, embarazada y traumatizada, podría haber sido la primera vez que entendió el costo real de la conducta de su hermano. O podría ser una trampa, advirtió doña Carmen. Solo hay una forma de averiguarlo, respondió Mateo. Escribió una respuesta. Señora Alcázar, estoy dispuesto a reunirme, pero la ubicación será pública y neutral, elegida por mí. Centro Comunitario Costero, sala de conferencias principal. Mañana a las 2 p.m.
Usted viene sola. Yo haré lo mismo. Cualquier intento de grabación o trampa legal pone fin a la conversación inmediatamente. La respuesta llegó en minutos. De acuerdo, señor Morales. Creo que debería saber que esta situación ha revelado algunas cosas sobre mi hermano de las que yo no era consciente. Necesitamos discutir cómo proteger a su hermana, sin destruir a dos familias en el proceso. El centro comunitario costero se sentía como un territorio completamente neutral. Su decoración ñatñeo y la luz fluorescente despojaban a ambas partes de cualquier ventaja. Mateo llegó exactamente a la hora acordada, después de haber pasado la mañana revisando los archivos de inteligencia que Javier y Daniel habían compilado sobre la familia Alcázar. Lo que habían descubierto era suficiente para cambiar drásticamente el equilibrio de poder, si se usaba correctamente. Isabel Alcázar ya estaba esperando en la mesa de conferencias, con su traje sastre impecable. Pero el ojo entrenado de Mateo captó los sutiles signos de estrés, el ligero temblor en sus manos, la tensión alrededor de sus ojos, la forma en que agarraba su maletín como si fuera un escudo. «Señor Morales, gracias por aceptar reunirse», dijo ella. «Espero que su hermana se esté recuperando bien de su emergencia médica. Está estable, pero a los doctores les preocupa que el estrés continúe afectando su embarazo», replicó Mateo con neutralidad. «Razón por la cual espero que esta conversación lleve a que su hermano acepte la responsabilidad por sus acciones y deje a mi familia en paz». Isabel abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. «Señor Morales, he practicado la abogacía durante 15 años. He manejado crisis para algunas de las familias más poderosas del país, pero nunca me había encontrado con una situación como esta». Ella hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. «Cuando vi el video de lo que pasó en su restaurante, me dije a mí misma que era un incidente aislado. Estrés, alcohol, un momento de mal juicio que podía explicarse y manejarse. Pero luego hablé con Ricardo sobre su matrimonio y aprendí algunas cosas que cambiaron significativamente mi perspectiva». Mateo permaneció en silencio, dejando que continuara, evaluando si esto era un remordimiento genuino o una manipulación sofisticada. Mi hermano nos ha estado mintiendo a nuestra familia durante años sobre su relación con su hermana. Nos dijo que ella era emocionalmente inestable, propensa a arrebatos dramáticos, que estaba haciendo falsas acusaciones para obtener simpatía. Pero cuando mis investigadores hicieron una verificación exhaustiva de los antecedentes de Elena, no encontraron evidencia de inestabilidad, ni historial de acusaciones falsas. Lo que encontraron fue una mujer con un historial de trabajo ejemplar, fuertes lazos familiares y ningún contacto previo con las autoridades. Me di cuenta de que él nos había estado mintiendo a todos. Así que se dio cuenta de que su hermano les había estado mintiendo, observó Mateo. Más que eso, me di cuenta de que se había estado mintiendo a sí mismo. Cuando lo confronté con la evidencia que contradecía su versión, su respuesta fue aterradora. Se enfureció porque yo cuestionara su autoridad sobre su esposa. Dijo que lo que sucedía en su matrimonio no era asunto de nadie, ni siquiera mío. Isabel sacó una pequeña grabadora digital. «Señor Morales, voy a reproducir algo que grabé durante esa conversación. Quiero que entienda qué clase de hombre es mi hermano realmente y por qué creo que su hermana está en peligro genuino». Ella presionó play y la voz de Ricardo llenó la sala de conferencias con una frialdad escalofriante. «Isabel, tienes que entender algo sobre el matrimonio. Cuando una mujer toma tu apellido, se convierte en tu responsabilidad. Si se desvía, si te avergüenza, si amenaza todo lo que has construido, corriges el problema. Elena ha olvidado su lugar,
y ahora cree que puede destruirme con la ayuda de su hermano héroe de guerra. La grabación empeoró. La voz de Ricardo continuó. No me importa lo que cueste o cuánto tiempo tome. Quiero a Elena destruida, su reputación, su credibilidad, su capacidad para funcionar en sociedad. Quiero que cierren el restaurante de su hermano. Y si los métodos legales no funcionan, hay otras formas de resolver los problemas permanentemente. La amenaza implícita confundible. ¿Cuándo grabó esto?, preguntó Mateo. Anoche, cuando fui a su casa para discutir opciones de acuerdo. Mi hermano no solo se niega a aceptar la responsabilidad, está planeando tomar represalias contra toda su familia, de maneras que van mucho más allá de las tácticas judiciales. Señor Alcázar, ¿qué propone exactamente? Quiero ayudarlo a detener a mi hermano antes de que haga algo que nos destruya a ambas familias de forma irreparable. A cambio, espero que considere una resolución que no implique exponer cada error que la familia Alcázar ha cometido durante las últimas 3 generaciones. La escalada y la traición de familia. La negociación fue interrumpida por el teléfono de Mateo que vibraba. Un mensaje de Travis. Emergencia en la casa de seguridad. Hombres armados acercándose al perímetro. Elena y Carmen están a salvo, pero asustadas. Policía en camino. Mateo le mostró el mensaje a Isabel, cuyo rostro palideció al darse cuenta de las implicaciones. Esto es lo que temía, susurró. Ricardo dijo que los métodos legales podrían no ser suficientes. Llámenlo, ordenó Mateo, con la autoridad de quien toma decisiones de comando. Llámenlo ahora mismo y dígale que detenga cualquier operación que haya iniciado. Isabel agarró su teléfono con manos temblorosas. Ricardo, soy Isabel. Necesito que canceles lo que sea que hayas puesto en marcha con respecto a la familia Morales. Estamos en negociaciones, y cualquier escalada lo destruirá todo. La voz de Ricardo llegó a través del altavoz con furia fría. Isabel, parece que has olvidado de qué lado estás. Yo no negocio con gente que amenaza la reputación de mi familia. Yo los elimino. Ricardo, si lastimas a esa mujer o a su hijo, me aseguraré personalmente de que enfrentes cargos federales por terrorismo doméstico y conspiración para cometer violencia. Entregaré todas las pruebas que he recopilado sobre tu comportamiento a las autoridades federales. No te atreverías, respondió Ricardo, pero su voz había perdido algo de su seguridad. Pruébame, dijo Isabel con una frialdad de acero. Puedo ser tu hermana, pero también soy oficial de la corte. No seré cómplice de la violencia contra personas inocentes. La línea se cortó, dejando a Mateo e Isabel mirándose el uno al otro. Ricardo había cruzado la línea. Señor Morales, dijo Isabel, creo que tenemos que dejar de pensar en esto como una negociación y empezar a pensar en ello como una intervención de crisis. Mateo ya estaba de pie. Señor Alcázar, si realmente quiere ayudar a mi familia, entienda que su hermano acaba de declarar la guerra a un ex fuerzas especiales que hará lo que sea necesario para proteger a su hermana embarazada. Y sí, los archivos de inteligencia que mencionó tener sobre mi familia, creo que es hora de usarlos. Ricardo necesita entender que él no es el único con acceso a información devastadora. Señor Morales, le gritó Isabel mientras él se dirigía a la puerta. Por favor, no permita que esta situación lo convierta en el tipo de persona que resuelve los problemas con violencia. Su hermana nunca se perdonaría si protegerla le costara su humanidad. Mateo se detuvo. Señor Alcázar, mi hermana ya ha sido herida por alguien que eligió la violencia sobre la rendición de cuentas. No permitiré que eso vuelva a suceder, independientemente del costo para mi humanidad o cualquier otra cosa. Oroese. El triunfo en la maternidad. 3 meses después, Elena Sofía Morales,
Sostuvo a su hija por primera vez en la sala de maternidad del Hospital Regional Costero, rodeada por la familia que había luchado en una guerra para asegurar que este momento pudiera ocurrir en paz. Isabela Paz Morales, nombrada por la abuela de Elena y llevando el apellido materno por elección, pesó 3 kilos y anunció su llegada con el llanto fuerte y claro de alguien que nunca dudaría de su derecho a ser escuchada. «Es perfecta», susurró doña Carmen, con lágrimas rodando por su rostro. «Después de todo lo que pasamos, es absolutamente perfecta». Mateo se paró junto a la cama, su expresión suave y maravillada. Los últimos 3 meses lo habían transformado de maneras que el combate nunca pudo, enseñándole que algunas batallas se ganan no a través de la violencia, sino a través del coraje, la persistencia y el poder de la verdad, finalmente dicha en voz alta. «Se parece a ti cuando eras bebé», le dijo a Elena, acariciando suavemente el diminuto puño de la niña. La misma barbilla terca, la misma expresión decidida. Creo que Ricardo va a tener las manos llenas si alguna vez consigue una visita supervisada. La mención de Ricardo trajo una sombra fugaz al rostro de Elena, pero pasó rápidamente. El juicio penal había concluido 6 semanas antes, con veredictos de culpabilidad en todos los cargos: violencia doméstica, agresión, amenaza criminal y violación de una orden de restricción. Ricardo Javier Alcázar estaba cumpliendo 18 meses de prisión de mínima seguridad, seguidos de 5 años de libertad condicional y terapia obligatoria. Más importante aún, el caso civil se había resuelto con términos que aseguraban la independencia financiera de Elena y la seguridad futura de Isabela. El fideicomiso familiar Alcázar había establecido un fondo para la educación y los gastos médicos de la niña, mientras que Elena recibió suficiente pensión alimenticia para permanecer en casa si así lo elegía. «Isabel envió flores y una tarjeta», dijo doña Carmen, señalando un elaborado arreglo de rosas blancas. «La tarjeta dice que espera que tú e Isabela tengan la vida pacífica y feliz que ambas merecen». Isabel Alcázar había demostrado ser una aliada inesperada. Su testimonio sobre las amenazas de Ricardo y su disposición a proporcionar pruebas grabadas de sus intenciones violentas habían sido cruciales para asegurar su condena. Travis trajo el almuerzo del restaurante. «Y Javier y Daniel querían que te dijera que Isabela tiene oficialmente 3 tíos honorarios que le enseñarán todo, desde mantenimiento de motocicletas hasta planificación táctica avanzada cuando sea mayor». Elena se rió. «Por favor, diles que mi hija aprenderá habilidades apropiadas para su edad, como lectura, matemáticas y cómo reconocer relaciones saludables con personas que la traten con respeto». «Llegaremos a un acuerdo», respondió Mateo con una sonrisa. «Lectura y matemáticas primero, mantenimiento de motocicletas cuando cumpla 16. Mientras se preparaban para salir del hospital, el teléfono de Mateo vibró con un mensaje del detective Ortiz. «Quería que supieras que Ricardo presentó una apelación esta mañana. Los expertos legales dicen que prácticamente no tiene posibilidades de éxito, pero pensé que deberías estar al tanto». Mateo le mostró el mensaje a Elena. «Él nunca va a detenerse por completo, ¿verdad?» «Probablemente no», admitió Mateo. «Pero está cumpliendo 18 meses de encarcelamiento para pensar si el acoso continuo vale la pena las consecuencias legales adicionales». Doña Carmen ayudó a Elena a subir a la silla de ruedas y luego colocó cuidadosamente a Isabela en sus brazos. «¿A dónde vamos ahora?» «A casa», dijo Elena simplemente. «Nuestra casa». 12. El Nuevo Horizonte. La casa era una modesta Craftsman de 3 habitaciones en un vecindario tranquilo, a 20 minutos del restaurante. Elena la había elegido ella misma,
utilizando el dinero del acuerdo para establecer el tipo de vida independiente que nunca se le había permitido imaginar durante su matrimonio. Elena se instaló en la cómoda mecedora junto a la cuna de Isabela. Mateo, necesito decirte algo que debí haber dicho hace meses. Gracias. ¿Por qué? Gracias. No solo por protegernos, aunque lo hiciste. Gracias por creerme cuando por fin encontré el coraje de decir la verdad. Gracias por negarte a que Ricardo y su familia me convencieran de que su violencia era culpa mía. Gracias por mostrarle a Isabela, incluso antes de que naciera, cómo es cuando los hombres usan su fuerza para proteger en lugar de dañar. Mateo se arrodilló junto a la mecedora. Viv, tú te salvaste. Yo solo me aseguré de que tuvieras un lugar seguro donde aterrizar mientras encontrabas tu coraje de nuevo. Tal vez, respondió ella. Pero quiero que Isabela crezca sabiendo que tiene un tío que movería montañas para mantenerla a salvo y que nunca debe conformarse con nada menos que una pareja que la trate con ese mismo respeto y protección. Isabela se agitó en sus brazos. Sus ojos oscuros se abrieron para enfocarse en el rostro de su madre. En esa mirada, Elena vio una posibilidad infinita, un futuro libre del miedo y la vergüenza que habían definido su matrimonio. Bienvenida al mundo, pequeña, susurró. Vas a hacer cosas increíbles. Ricardo Javier Alcázar cumpliría su sentencia y enfrentaría las consecuencias que sus elecciones se habían ganado. Pero en una tranquila habitación de bebé, con vistas a un vecindario pacífico, 3 generaciones de la familia Morales habían ganado la única victoria que realmente importaba: el derecho a construir un futuro libre de miedo, lleno de amor y definido por la certeza inquebrantable de que algunas cosas, la familia, la verdad y la protección de los inocentes, valen la pena luchar con todo lo que se tiene. La guerra había terminado, la curación había comenzado.